Urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Esta es noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. En Colombia a las 12 del día, 1 minuto. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta actualización de noticias en Blue Radio. Mucha atención, ampliamos la noticia del momento. En medio de la posesión del canciller Luis Gilberto Murillo, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que Daniel García Peña será el nuevo embajador de Colombia en los Estados Unidos. Vamos a la Casa de Nariño. Caterina Ávila, muy buenas tardes. Eslobodan, pues en medio de la posesión del canciller Luis Gilberto Murillo, el presidente Gustavo Petro anunció y confirmó pues que Daniel García Peña será el nuevo embajador de Colombia en Estados Unidos. Ese trabajo que usted desempeñaba lo va a asumir Daniel García Peña como nuevo embajador de Colombia ante los Estados Unidos, a llevar esta difícil pero promisoria tarea de una nueva agenda entre los Estados Unidos y toda la América restante. El canciller Luis Gilberto Murillo confirmó esta decisión que deja entonces vacante el cargo de vicecanciller que iba a asumir a Daniel García Peña y ahora asumiría el actual embajador de Colombia en Bélgica. Sí, estamos muy complacidos que a Daniel García Peña, quien me asesoraba en mis gestiones en la embajada, va a asumir esa embajada. Daniel iba a ser parte de nuestro equipo como vicecanciller de asuntos bilaterales, pero el presidente ha tomado la decisión que es mejor asignarlo que pueda servirle a la República desde Washington en la embajada, y asimismo vamos a designar como viceministro al actual embajador en Bruselas para la Unión Europea y Bélgica, Jorge Rojas. El presidente Gustavo Petro delegó además varias tareas a Murillo. En primer lugar, ser ejemplo de paz en el mundo, defender la democracia y el derecho internacional. 12:03 minutos. Entre tanto, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, cerró definitivamente con cualquier puerta a un nuevo cese al fuego con las disidencias de las FARC a propósito de la escalada terrorista de este grupo al margen de la ley, tanto en el departamento del Cauca como en el Valle del Cauca. Felipe García, muy buenas tardes. Hola, Eslobodan. Sí, señor, fue el ministro de Defensa enfático en señalar que las últimas acciones terroristas por parte de los disidencias de las FARC, responsables, recordemos, de los hostigamientos en Morales, Cauca y Jamundí, que dejaron 4 muertos, entre ellos 2 policías, les cierra definitivamente la posibilidad a que se pacte un nuevo cese al fuego con las disidencias. De acuerdo con el jefe de la cartera de defensa, las acciones terroristas se dieron en una parte por las operaciones desarrolladas contra esa organización ilegal en reacción de algunos de sus frentes que pretenden distraer, dice él, la atención de las fuerzas militares y la policía para desenfocar acciones que están en este momento en curso. Escuchemos. No se pactará nuevo cese con el Estado Mayor Central en el suroccidente. Lo que ha mostrado esta organización criminal en esta región del país, los ataques que ha realizado esta organización contra la población civil, alejan cualquier posibilidad de cese. También mencionó el ministro que la salida del general Luis Ospina de la Comandancia del Ejército Nacional no tiene nada que ver con la situación de orden público que atraviesa en este momento el departamento del Cauca. Gracias, Felipe. Y el Consejo Regional Indígena, precisamente del departamento del Cauca, está denunciando un plan de exterminio de los jóvenes de sus comunidades en el norte de esta región del país. Las víctimas más recientes fueron los hermanos Josué y Jefferson Disu Güegue, líderes indígenas en esta región del departamento del Cauca. Habían sido amenazados también por las disidencias de las FARC. Lina Vera. Las autoridades indígenas en el departamento del Cauca se encuentran en alerta máxima tras denunciar el presunto plan de exterminio, pues a través de un comunicado dieron a conocer que todos estos hechos de violencia es la decadencia que se viene presentando en los grupos armados en el país, que solo han generado guerra, odio y miedo. Nosotros creemos que ese clamor que hoy hay de las comunidades, que hay de los gobernantes frente a este tema de volver
volver a retomar el proceso de diálogo de paz, tiene que ser un proceso con acciones definidas donde se saque realmente de medio de la violencia a las comunidades, a los niños y niñas. Es por esta razón que hicieron un llamado al gobierno nacional y a los organismos de control para que tomen medidas urgentes, pues recordemos que en las últimas horas fueron asesinados en el corregimiento de Mondomo 2 comuneros y hermanos, quienes por cuestiones laborales residían en el resguardo de La Laguna, Siberia, hechos que son materia de investigación. Y hablemos de la Procuradora General Margarita Cabello, porque se pronunció sobre la tutela presentada por Cambio Radical, recordemos, que busca suspender el debate de la reforma pensional que se lleva a cabo, vamos en segundos, que se lleva a cabo en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Don Andrés Carmona, ¿qué dice la Procuradora? Así es, Eloban, muy buenas tardes. Pues se trata de una tutela que presentó Cambio Radical ante el Juzgado 21, buscando suspender este debate hasta tanto los integrantes de la oposición puedan presentar su ponencia de archivo, ya que el viernes que se venció el plazo, ellos pidieron una prórroga y la mesa directiva se la negó. Las declaraciones las dio aquí la Procuradora Margarita Cabello a la salida de un foro convocado por Caracol Televisión. Escuchemos. Estamos tratando de que se junten todos y eso es lo que queremos, que se escuchen todas las voces. Y por eso nosotros como Procuraduría estamos avalando la acción de tutela presentada por el Cambio Radical, en el sentido de que sea escuchada también la contrapropuesta, si podría decirse así, que están presentando grupos que están en contra del contenido de la reforma pensional presentada. Es necesario escucharnos. Esta conferencia se refiere a eso. Hay que escuchar a la oposición. No solamente es esta acción, esta acción de tutela presentada ante el juzgado, sino también una acción de protección de la oposición presentada ante el Consejo Nacional Electoral, y que se espera que en los próximos días la Sala Plena determine si se toman medidas cautelares al suspender este debate. Slobodan. 12:07 y se envió precisamente en la Comisión Séptima la proposición de archivo de la reforma pensional presentada en las últimas horas por el Centro Democrático y también por Cambio Radical, la cual, como decimos, no buscaba no continuar con el trámite de este proyecto allí en el Congreso. Carolina Otero. Continúa el tercer debate de la reforma pensional en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde con 17 votos en contra y 4 a favor fue negada la proposición que buscaba el archivo de este proyecto. El representante Jairo Cristo de Cambio Radical apoyó al Centro Democrático en la iniciativa de que no avanzara el trámite de esta reforma. Tenemos un presidente que utiliza y contrata hechicería y toda esta cuestión. Estamos en un mal momento. Y quiero decirle que acá se están rompiendo las reglas de las minorías, como lo establece la Ley Quinta en su artículo 2, numeral 4, donde no le están dando tiempo a la significación de este proyecto de ley. Durante la sesión también se presentaron recusaciones a 14 congresistas, donde se buscaba apartarlos de esta discusión. Sin embargo, a esta hora continúan las intervenciones por parte de los representantes que hacen parte de la ponencia mayoritaria. Y volvemos a hablar de la Procuraduría, porque le está pidiendo al Gobierno Nacional, concretamente a la ONP, medidas de protección para el joven, recordemos, ese vocero de los consejos de juventudes que denunció amenazas, y pues esto después de cuestionar al presidente Gustavo Petro, y le pidió, recordemos, dejarle atrás los discursos populistas para dedicarse a solucionar los problemas de la educación superior. Sergio Barbosa. Sí, señores, Slobodan, mire, la Procuraduría le hace esta petición a la Unidad Nacional de Protección para que revise cuáles son las medidas de protección para William Molina. Recordemos, el consejero de Juventud, que en medio de un encuentro de consejeros juveniles criticó al presidente Gustavo Petro en medio de este encuentro que se llevó a cabo aquí en Bogotá. Este joven dijo que después de su intervención ha sido víctima de amenazas e intimidaciones que lo han llevado incluso a considerar a salir del país. En este caso, Slobodan, la Procuraduría, respecto a este delicado caso, le pidió a la UNP que imponga medidas de protección para William Molina, y además pide que sus denuncias que él hace respecto a las amenazas que ha venido recibiendo sean escuchadas. Este llamado urgente que hace el Ministerio Público no es solo para garantizar la seguridad de William Molina, sino también para revisar la situación de otros jóvenes consejeros y delegados que también han afrontado situaciones de riesgo similares. Gracias, Sergio, y vamos a hablar de noticias económicas con Marcela Peña, porque en marzo Colombia compró menos bienes y servicios a otros países y se redujo su déficit comercial. La caída de las importaciones fue del 18.8%. Marcela Peña.
Aunque a primera vista puede parecer una buena noticia que Colombia importe menos cosas del exterior, la verdad es que buena parte de los productos que importamos sirven como insumos a la industria y varios de los ítems que están cayendo hoy reflejan esa condición. Por ejemplo, hoy Colombia está comprando menos maquinaria de equipo de transporte y menos productos químicos que en varias oportunidades sirven de materia prima. El país también está reduciendo sus compras en productos alimenticios y animales vivos, en materiales crudos no comestibles y también en aceites, grasas y ceras de origen animal. Las únicas importaciones que están aumentando en el último año son las de petróleo y productos derivados del petróleo. Y hablemos ahora del invierno o de las lluvias en el país, porque están erosionando la ladera del río Magdalena cerca de un caserío donde se encuentran ubicadas más de 60 familias en una vereda muy cerca al municipio de Malambo en el departamento del Atlántico. Adrián Jiménez. El inminente riesgo de inundación que padecen la vereda Caimital y los barrios Mesolandia, Marquetalia y El Morrito de Malambo Atlántico mantiene bajo alerta máxima a unas 60 familias en la zona debido a los graves inconvenientes de erosión costera que poco a poco han ido consumiendo gran parte de la vía que los comunica con la cabecera municipal. El problema se ha agudizado hasta tal punto que este lunes se declaró la alerta naranja durante un consejo municipal de gestión del riesgo en el que además se ordenó instalar un PMU en la zona para monitoreo constante. Así lo indicó la alcaldesa Jenny Orozco. Si esto se llegase a romper, no solamente se va a ver afectada las 60 familias de aquí de Caimital, sino también el barrio Mesolandia, Marquetalia y El Morrito. Por eso me sumo a tu llamado enérgico para el director de la Unidad Nacional de Riesgo, Carlos Carrillo. Por favor, le pedimos que vengan a visitar este terreno. A este llamado también se suman múltiples líderes campesinos quienes confirmaron que son miles las hectáreas de cultivos de pancoger que se han perdido producto de las filtraciones del río Magdalena. Y las lluvias también tienen emergencia Barranca Bermeja y la vía que conduce con la ciudad de Bucaramanga. Verónica Rincón. Varias emergencias se registran en diferentes zonas de Santander debido a las fuertes lluvias. La troncal del Magdalena Medio presenta cierre entre La Fortuna y Barranca Bermeja por graves inundaciones. Y en el puerto petrolero hay reporte de 6 eventos relacionados con deslizamientos, afectaciones de techos y caída de árboles. Juan Diego Castro, profesional de la Oficina de Gestión del Riesgo de Barranca Bermeja. Estamos atendiendo todas las emergencias. Hay un equipo que ya está realizando las respectivas visitas. En Bucaramanga fue cerrado un tramo de la avenida Quebrada Seca por el riesgo de estabilidad de la vía tras el colapso de la sala de ventas de un edificio en construcción, al parecer por filtraciones de agua. Y las autoridades confirmaron la captura de 26 personas en el departamento del Huila por delitos como terrorismo y extorsión. Julio Díaz. Mediante labores de inteligencia, las autoridades capturaron en diligencias recientes a 26 personas entre integrantes de grupos armados residuales y delincuencia organizada señaladas de terrorismo, extorsión y secuestro en el Huila. El comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, el coronel Alexander Castillo, dijo que con estas capturas adelantadas por el Gaula Militar, la Policía y la Fiscalía se evitó el pago de al menos 2.000 millones de pesos de extorsión por parte de las víctimas a las estructuras armadas ilegales en el departamento. 26 capturados, como lo mencionaba, delitos de secuestro, extorsión, concierto para delinquir, terrorismo y rebelión. Con estos resultados se evita el pago de por lo menos 2.000 millones de pesos que afectarían seguramente de manera directa las finanzas ilícitas de las estructuras dedicadas al multicrimen. Algunos de los capturados se encuentran en proceso de judicialización, otros ya fueron enviados a la cárcel. La noticia internacional. En el mundo, desde Washington, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken confía en que aún es posible alcanzar un alto al fuego en Gaza, pero denunció que la solicitud de órdenes de arresto de dirigentes israelíes a la Corte Penal Internacional retrasa esos esfuerzos. Hasta ahora es una solicitud de arresto. Todavía no la Corte ha expedido esas órdenes de arresto. Dijo Blinken que el fiscal Karim Khan tomó una decisión extremadamente equivocada, la que había calificado como la vergonzosa equivalencia implícita entre Hamás y los dirigentes de Israel. La sesión de Blinken ante la Comisión del Senado se vio brevemente interrumpida este martes por manifestantes que acusaron a gritos al secretario de Estado de ser un criminal de guerra por su apoyo a Israel, antes de ser escoltados fuera de la sala por la policía. También Blinken dijo en repetidas ocasiones que la administración Biden estaba estudiando una respuesta adecuada a la Corte Penal Internacional.
La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Santa Cristina Valgardena porque allí se concluyó la 16ª etapa del Giro de Italia, certamen de montaña que contó con un recorrido de 202 kilómetros y la cual ganó el esloveno Tadej Pogačar, quien afianza cada vez más su liderato en la carrera. El colombiano de mejor desempeño el día de hoy fue el corredor del Bora Hansgrohe, Daniel Felipe Martínez, quien llegó a la meta siendo tercero a 16 segundos de líder. Tras la etapa de hoy, Martínez recupera la segunda plaza de la clasificación general y permanece a 7 minutos y 18 segundos de Pogačar. Mañana se correrá la etapa 17, otro premio de montaña de 159 kilómetros que iniciará hacia las 5:30 de la mañana, hora Colombia, y que podrá seguir por la señal de Caracol Sports. Las principales tendencias en redes sociales. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, ese es el nombre que no deja de ser citado a esta hora después de que se conociera la convocatoria de Portugal a la Euro 2024, que comenzará en menos de un mes y que buscará alzar de nuevo el luso. Ronaldo, que es pichichi histórico del fútbol de selecciones con 128 tantos en 206 apariciones, ya conquistó con su país la Euro en 2016 y la Nations League en 2019. Ahora, de la mano de históricos compañeros como Rui Patricio, Cancelo, Rubén Díaz, Pepe, Danilo, Bruno, Bernardo Silva y Joao Félix, entre otros nombres nuevos, comandará a los lusos en su 6ª participación en el torneo continental. Llega el mediodía. Y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga. Doce 18 del mediodía, gracias por continuar con nosotros, a quienes van en sus carros a almorzar, a quienes están en sus casas, en sus oficinas y a quienes nos ven a través de nuestras plataformas en YouTube y en Facebook. No me diga que tenemos concierto también de Cepeda, Gonzalo. Pues se anunciaron más fechas de la gira de Cepeda llamada Nuestra Vida en Canciones. Se agregó Sincelejo para el 6 de septiembre, Montería recibirá a Andrés Cepeda el 7 de septiembre, Cartagena lo hará el 14 de septiembre, Pereira recibirá a Andrés Cepeda el 20 de septiembre y Barranquilla, donde está Oscar Montes, el 1 de noviembre. Para el concierto de Barranquilla hay que decir, don Oscar Montes, que él mismo se va a llevar a cabo en la Puerta de Oro. A partir del 31 de mayo empezará la venta de boletas de esta gira, repito, llamada Nuestra Vida en Canciones. ¿Cómo le va a Cepeda en Barranquilla, Oscar? Pues Claudia, quiero contarle que Cepeda a nivel nacional es un artista que le va muy bien, pero en Barranquilla también le va bien, ¿sabe usted? Cepeda es una persona además muy carismática, es un artista muy carismático, sencillo, cae bien, con buena música, con buena vibra, y seguramente el Puerta de Oro se va a llenar, sin duda alguna. No, pues yo pregunto porque claro, uno a veces erróneamente tiene la idea de que a los costeños pues puro vallenato y puro, pues así, como más rápido y más de rumba, y como Cepeda es como más romántico y calmadito y todo, entonces uno dice como que no pega mucho en la costa, pero usted me dice que sí. Sí, por supuesto. Acá hay para todos los gustos, no solamente vallenato, acá hay tropipop también, acá también pega mucho, bueno, el merengue, la salsa, todo. Hasta el reggaetón le quiero contar que pega mucho. Sí, es que es en todas partes del mundo realmente.
Oiga, a propósito de lo que pega en la costa, lo que pega es hablar de banqueras, Ana Cristina, porque vamos a estar allá en la convención bancaria y va a estar nuestra directora Camila Zuluaga hablando con 4 presidentas de bancos sobre cómo llegaron a esas altas posiciones. Asobancaria, 5, 6 y 7 de junio, esto es en Cartagena, ¿no? Sí, es en Cartagena, Claudia, y ese pues es el evento bancario pues del sector financiero más importante que hay. Esta es la 58ª versión del evento y sí, va a estar Camila con algunas de las banqueras del país, es decir, hay una serie de conversaciones. Hemos estado hablando pues del podcast que hay en Boombox y lo que va a pasar allá es que precisamente van a tener esas conversaciones y va a ser muy interesante pues porque se va a examinar cómo a pasar por todo ese proceso personal, todas esas dificultades que han tenido y a la vez pues todas esas todas esas satisfacciones que se reciben después de luchar en el sector bancario, que como usted bien decía hace un rato pues es un sector muy masculinizado, pero hay mujeres que han podido ascender y tener una carrera muy importante. Entonces la cita es los días 5, 6 y 7 de junio en la pues en esta convención de Asobancaria en Cartagena. Qué delicia. Bueno, pues allá vamos a estar y allá vamos a estar instalados hablando con estas mujeres banqueras. También va a haber expertos nacionales e internacionales de alto nivel, o sea que la gente pues se puede inscribir entrando a Asobancaria y ahí encuentran todos la información sobre la convención bancaria. Pero Diana Mejía está en cabina porque hay una noticia del partido de la U sobre la FIDU previsora que está pues en tremendo lío con todo esto del sistema de atención en salud a los maestros. Uno con todo esto que ha pasado con la FIDU previsora y con las grabaciones que escucha del secretario de salud, ya no sabe uno ni qué pensar, Claudia, y lo que dice y dirá esta tarde en el Congreso del Partido de la U, de acuerdo a fuentes con las que hablamos de ese partido, es que hoy rechazarán por completo lo que está pasando con el manejo de la salud del magisterio y dirán que ellos no tienen nada que ver con el tema del señor John Mauricio Marín como presidente de la FIDU previsora. Según estas fuentes del partido de la U, ellos no hicieron absolutamente nada para que el señor llegara a la presidencia de la FIDU previsora. El partido de la U se va a declarar rechazando pues el tema y se va a declarar como en oposición de lo que se está diciendo de que el señor Marín sea cuota del partido de la U. Ellos van a negar por completo hoy que el señor sea cuota de ellos, y lo que sí nos dicen del partido de la U, Claudia, es para que apuntemos un poco porque lo que ellos están despachando contra otras personas que también son del partido de la U, pero no son de la bancada del Senado de la U, que son los que están rechazando todos estos cuestionamientos que les están haciendo como partido. Ellos dicen, como bancada del Senado del partido de la U, rechazamos por completo lo que está pasando con la salud del magisterio y no tenemos nada que ver con el señor Marín para que haya entrado a la presidencia de la FIDU previsora. Entonces, dicen algunas fuentes del partido de la U, oiga, ¿por qué más bien no le paran bolas a Wilmer Carrillo, el representante a la Cámara de Norte de Santander por el partido de la U? ¿Por qué no le paran bolas más bien a Wadid, es que se llama Wadid Mansur. A Wadid Mansur, que es representante a la Cámara conservador por Córdoba y que preside la comisión de acusaciones? ¿Por qué no le paran bolas a la señora Dilian Francisca Toro, que es la gobernadora del Valle y expresidenta del partido de la U? ¿Por qué no miran un poco a Erasmo Zuleta, el gobernador de Córdoba, en coalición con la U, con los liberales, con los conservadores? ¿Y por qué no miran un poquito a Saray Roballo Bechara, que es también representante a la Cámara de Córdoba por el partido de la U? Ellos dicen más bien, en vez de estar mirando hacia el Senado, revisen más bien la gente de la Cámara y los cercanos a la Cámara, cuáles son sus tentáculos dentro de la FIDU previsora. Lo que nos dicen nuestras fuentes del partido de la U, muy furiosos, es que hay mucha gente que sí está implicada en este tema de la FIDU previsora, no solamente por el negocio que tiene ahora con los profesores, sino por el resto de negocios que maneja la FIDU previsora a nivel nacional. Pero un momentico, no entendí. El partido de la U dice, lo del señor Marín, el director de el presidente de la FIDU previsora, eso no es con nosotros, pero sí tenemos otra gente de la U allá. La bancada del Senado.
La bancada del Senado está indignada. Entonces la bancada en el Senado dice, a nosotros no nos metan en esa colada, nosotros no tenemos ni una sola cuota en la fiduprevisora, ese señor Marín no es cuota de la bancada del Senado del partido de la U, nosotros no tenemos nada que ver con la fiduprevisora. Pero échenle una mirada al lado de la Cámara, porque los que vienen de la U, de la Cámara, ellos están muy calladitos y ellos sí tendrían, según estas fuentes, que ver con la fiduprevisora, no solamente por el negocio del magisterio, sino por los otros negocios que maneja esa fiducia a nivel nacional. Entonces dicen ellos, este señor Marín no llegó ayer, ni llegó antier, ni llegó hace 15 días. Este señor Marín está ahí hace mucho tiempo y tiene unos padrinos muy poderosos. Entonces nos dicen, dígale más bien al gobierno nacional que por qué no cuentan los tentáculos que tiene esta gente dentro de la fiduprevisora para que vengan a decir ahora que es que la bancada del Senado del partido de la U es la que está manejando al señor Marín, porque no es así. Sí, pero el partido de la U es un todo, y es un todo que tiene, pues, hay una bancada en el Senado y una bancada en la Cámara, y se supone que el señor John Marín, es cuota del partido de la U como tal. Es decir, ahora resulta que el gran lavatorio nacional es el partido de gobierno. Todo lo que tenga que ver con el pacto histórico y demás, se están dedicando a lavarse las manos unos con otros. Hoy resulta que nadie conoce al señor Marín. Nadie sabe quién es. El señor Marín llegó allí por obra y gracia del Espíritu Santo, hágame el favor. Presidente Petro lo nombra. El presidente, el señor Marín responde a una cuota política. Una cuota política que fue asignada al partido de la U. ¿Quién negoció? No tengo ni idea si fue el señor Velasco, con el ministro Luis Fernando Velasco, con el partido de la U, como sea, pero es una cuota burocrática que responde a un partido. Y resulta que ese partido hoy en día lo niega. No, eso es con la Cámara, con el señor Guadín Mansur y con los demás. Eso no es con nosotros. Y es cuota del partido de la U. El señor presidente de la República dice que tampoco lo conocía. Entonces, ¿quién conocía al señor Marín? Por Dios, el ministro de Salud lo insultó ayer en un video que conocimos, en una grabación. No, el gran lavatorio no puede ser que el partido del gobierno, quien respalda al presidente Petro, ahora resulta que las cuotas asignadas a los partidos para que hagan parte de la gran coalición de gobierno, nadie las conoce, cuando se ven envueltos en escándalos o de cosas como estas. Esto es increíble. Pero lo que está pasando. ¿De qué nos sorprendemos? Sí, exacto. Esta es nuestra historia. Y tiene muchas versiones, desde el yo no lo crié hasta nosotros no lo recomendamos. Entonces, así es como están las cosas. 12 y 27 minutos del mediodía. Ya volvemos. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Está emocionante el fútbol profesional colombiano y este miércoles 22 de mayo los partidos estarán aquí en nuestro canal de YouTube. Suscríbete al canal para que tengas una mejor experiencia de nuestros contenidos. Estaremos con Bucaramanga Millonarios aquí en Blue Radio, BlueRadio.com, y también con Pereira Junior. Y el día jueves también estará el fútbol profesional colombiano por el Grupo B. Estaremos con Tolima Equidad Tolima, que es el partido de vuelta, y también con Santa Fe Once Caldas del Estadio El Campín de Bogotá. Suscríbete, comparte, somos Blue Radio, le ponemos cara a la radio, le ponemos cara al fútbol. 12:28 minutos del mediodía. Sebastián, ¿este año también va a la convención bancaria usted o no? No, esta vez no. No lo van a llevar, pero ¿cómo así? No, imagínese que no. No, pero desde acá pues vamos a estar muy pendientes y además es un momento clave de la economía, Claudia. Yo creo que esa convención, pues casi siempre la conferencia más interesante es la de los políticos, porque todas son muy técnicas, ¿no? Traen a expertos y que ponen gráficas, pero siempre la más entretenida es la de los políticos, pero creo que esa convención cae en un momento pues crítico donde hay muchas preguntas en el aire. Y acuérdese que cuando conocimos las cifras de crecimiento del primer trimestre la semana pasada, entre los sectores en el grupo de los de menor crecimiento estaba la banca. Muy mal estaba el sector bancario. Bueno, no sé si muy mal, después me van a decir que uno está alentando al pánico, pero la realidad es que, por ejemplo, en el primer trimestre, de las 32 entidades bancarias pues que son bancos comerciales, 28 dieron pérdidas. Y ya varios venían de malos números el año pasado, pues porque en un contexto de alta tasa de interés, pues la gente retrae su consumo y retrae pues su idea de invertir. Entonces no es un buen momento el que está pasando los bancos. Incluso la cartera vencida, Claudia, ha aumentado. La morosidad de los colombianos, que nosotros somos muy buena paga. El sistema
sistema financiero colombiano es buena paga, pero la cartera vencida está aumentando y eso es por la situación que estamos viviendo. Claro, bueno, a Lucas tampoco lo van a llevar a la convención bancaria, pero Lucas sabe que ahí va a pasar algo muy importante con Banqueras. Sí, señora, el podcast del que estábamos hablando más temprano, Claudia, y pues que ha reunido a más de 50 líderes mujeres en el mundo financiero y de los bancos. Por este podcast con nuestra directora Camila Zuluaga ha pasado, por ejemplo, María Lorena Gutiérrez, la nueva presidenta del Grupo Aval, ha estado también Elizabeth Rey, la presidenta del Citibank, y bueno, como les digo, son más de 50 líderes mujeres, y lo más importante es que en la convención bancaria de Asobancaria, que es el 5, 6 y 7 de junio, Claudia, va a haber como una especie de podcast en vivo, va a haber un conversatorio que va a estar pues Camila Zuluaga junto a 4 presidentas de bancos hablando, al igual que en el podcast, de su proceso profesional y de su proceso personal para poder llegar hasta donde están en este momento en esta industria. Pues muy bien, allá estaremos con Banqueras en la convención bancaria. Ana Cristina, el premio Gabo va a entregar este año un galardón, el reconocimiento a la excelencia, que pues es quizá el más importante de los que anualmente entrega el premio Gabo, al periodista guatemalteco José Rubén Zamora. Esto va a ser en julio y la razón por la que escogen a José Rubén Zamora para entregarle este galardón es pues su carrera dedicada a desentrañar la corrupción en su país, a defender los derechos humanos en Guatemala. Y además porque llega en un momento, o está el señor José Rubén Zamora en un momento pues muy complicado, lleva 2 años en prisión, acusado de lavado de dinero, y hace 2 días o tal vez un poco más, el Tribunal 9º de Sentencia Penal de Guatemala le otorgó una medida sustitutiva de arresto domiciliario por el presunto delito de obstrucción, o en el marco de esa investigación por obstrucción a la justicia. Uno diría, ¿cómo lo van a galardonar? ¿Por qué está preso por eso? ¿Qué hay detrás de todo ese proceso judicial? ¿Y cómo se relaciona eso con su lucha contra la corrupción? Sí, así es. Claudia, José Rubén Zamora es un periodista muy importante que es, digamos, uno de los grandes ejemplos del periodismo en Latinoamérica. Él funda el periódico y desde el periódico le hace seguimiento a procesos de corrupción en su país, en Guatemala. Él es llevado a la cárcel durante el gobierno de Alejandro Yamatei y entra a la cárcel el 29 de julio de 2022. Resulta que a él le imputan 3 cargos: lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. Eso es lo que sucede, pero ya hubo cambios, pues la semana pasada hubo cambios en los cargos, pues digamos, uno de los cargos se retiró, pero precisamente pues de eso vamos a hablar hoy con su hijo. Sí, su hijo nos acompaña en este momento en la línea. Le agradecemos mucho que se haya comunicado con nosotros. Señor José Carlos Zamora, bienvenido a Mañanas Blue. Hola, Claudia. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. No, a usted por atendernos. ¿Cuál es la situación de su papá en este momento, la situación judicial? Bueno, creo que es muy importante empezar porque es inocente, porque le fabricaron un caso durante la administración de Yamatei por denunciar la corrupción al más alto nivel dentro de esa administración, y que hoy cumple 662 días de estar en prisión preventiva sin haber sido juzgado. Se le acusaba de los cargos que recién mencionaron, pero luego se anuló ese proceso. Dentro de ese proceso también 2 de esos cargos se desestimaron, y el que había quedado era por inferencia, porque no había prueba, y al contrario sí había prueba de descargo, la cual el tribunal no quiso aceptar. Pero entonces no solo le fabrican este caso espurio, sino que además lo hacen atravesar un proceso en el que se le violaron todos sus derechos fundamentales, y luego lo mantienen en prisión, sobre todo con medidas dilatorias, retardos maliciosos, para mantenerlo ahí. Y es así como básicamente el Estado lo ha mantenido secuestrado durante todo este tiempo, primero por
por directriz del expresidente Alejandro Yamatei y ahora por el sistema judicial, que sigue dentro del sistema judicial, sigue existiendo una estructura criminal de jueces que junto con el Ministerio Público se dedican a emitir resoluciones ilegales e inconstitucionales. Todos estos actores han sido sancionados por el Departamento de Estado en Estados Unidos y en el caso de la fiscal general Consuelo Porras ha sido sancionada por ser una actora antidemocrática y corrupta en 62 países. Finalmente hubo un avance la semana pasada y le otorgaron medidas sustitutivas en el proceso principal, pero algunas de las tácticas de a lo que nosotros en Guatemala le llamamos el pacto de corruptos y sus jueces ha sido posponer las audiencias para mantenerlo en prisión. Sí, hay que recordarles a los oyentes que Alejandro Yamatei ya no es el presidente de Guatemala. El actual presidente de Guatemala es el señor Bernardo Arévalo, y yo quería que nos contara un poco, señor José Carlos, sobre el periódico. El periódico es el medio de comunicación desde el cual su padre hace todas estas denuncias. Por supuesto, cuando lo meten a la cárcel es para silenciar las denuncias, para silenciar las historias. Cuéntenos cuáles fueron esas historias que su padre denunció y qué pasa con el periódico en este momento. Pues el periódico era un medio y era el primer periódico investigativo de Guatemala, y durante su trayectoria de un poco más de 27 años y 30 en el caso de mi papá, publicaron algunas de las investigaciones más importantes sobre abuso de poder, corrupción y crimen organizado en el país. En cuanto a la administración de Alejandro Yamatei, durante las primeras 144 semanas de su administración, el periódico publicó 144 investigaciones de corrupción, y las que fueron la gota que rebalsó el vaso fueron dos. Una sobre la compra irregular de vacunas durante la pandemia del COVID-19, una compra que fue con un contrato muy opaco y oneroso para el país de vacunas rusas, las cuales en su mayoría no fueron entregadas y llevaron a las muertes de muchísimos guatemaltecos. Y la segunda de esas investigaciones fue la concesión de una mina a una minera rusa, en la cual se logró documentar que esa empresa rusa había sobornado al ejecutivo al más alto nivel. Esto luego es respaldado por el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, cuando sanciona a esa empresa rusa y sanciona también a allegados al presidente Alejandro Yamatei. Esas dos investigaciones fueron las que últimamente hicieron que llegaran a hacer una redada tanto a la residencia de mi papá como a las oficinas del periódico y que lo llevaran a prisión. El periódico, pues después de 27 años de publicar estas investigaciones, cuando mi papá va a prisión, se intentó continuar publicando, pero el Estado también empezó a perseguir a los anunciantes y amenazándolos también con iniciarles procesos criminales si seguían anunciando en el medio. Y así señor Zamora, Sí, señor Zamora, lo interrumpo porque quisiera
plantearle algo que quizá llama la atención de mucha gente, y es que cuando uno hace referencia a Guatemala, por lo menos en el radar de América Latina, no está en el primer lugar en los países donde la libertad de expresión y la libertad de prensa no es respetada. Primero se viene a la cabeza Nicaragua, Venezuela, pues otros países donde hay quizá muchos más años de esto, pero Guatemala no está en esos primeros países. Lo que le quiero decir es que tal vez estamos dejando de ver una situación de violación a la libertad de prensa que no sé si se está componiendo con este gobierno, con el gobierno de Bernardo Arévalo, o que definitivamente ha estado muy escondida y se nos ha vuelto parte del paisaje en América Latina y no queremos ver lo que está pasando en Guatemala. Yo creo que se ha vuelto parte del paisaje en Guatemala por un contexto histórico en general. Los medios no han sido muy agresivos. Esto viene después de años de dictaduras, de 30 años de guerra civil. Hay buen periodismo, pero no necesariamente había periodismo investigativo que denunciara la corrupción. Y eso justo era el rol del periódico. Todas estas administraciones desde 1985 han sido sumamente corruptas, pero sobre todo la de Yamatei se volvió además sumamente represiva. Y es ahí cuando empieza esta persecución a voces críticas, a periodistas, a jueces y a fiscales, sobre todo a cualquiera que combatía la corrupción. Y es así como empiezan a perseguir al periódico. Y todo escondido, que ese es un tema interesante, es que en Nicaragua o en Venezuela hay dictaduras totalmente abiertas, o sea, son dictadores. En países como Guatemala existen estas redes de corrupción que básicamente cooptaron todo el Estado y tras una fachada democrática actúan exactamente como una dictadura. Existe la independencia de poderes, pues uno también pensaría que con el cambio de gobierno y sobre todo entendiendo que el actual presidente es un presidente más de centroizquierda, pues tendría alguna vocería, por lo menos, para reivindicar el trabajo que hizo el periodismo, o que hizo el periódico con la dirección de su padre, y podría, si bien no me estoy refiriendo a que intervenga en la justicia, pues sí dar unos mensajes para que se subsane esta situación injusta. Con el presidente Bernardo Arévalo, ¿ven ustedes la posibilidad de que eso suceda, o ha sucedido algo en ese sentido, o tienen una decepción al respecto, o cómo lo están manejando? Pues hay un cambio muy importante de una administración a otra, y es principalmente que con la administración anterior de Alejandro Yamatei, el pacto de corruptos, lo que nosotros llamamos el pacto de corruptos, tenía cooptado todo el Estado. Y aunque aparentemente hay división de poderes, no lo había, y de todas estas persecuciones venían directamente del Ejecutivo. Lo que cambió radicalmente de un día para otro con la nueva administración es que ese pacto de corruptos perdió el Ejecutivo, pero todavía está enquistado en el sistema judicial y en el legislativo. Entonces, ahora ya no les es tan fácil operar. Ese es un cambio. El otro es que también cesó la persecución de la prensa desde el Ejecutivo. Entonces, esos son dos cambios importantes, pero la administración de Arévalo, por el momento, quiere ser muy respetuosa de la división de poderes. Entonces no pueden, y es lo correcto, no pueden interferir dentro de los procesos y el sistema judicial. Entonces, la verdad que esto se tiene que resolver en tribunales, y lo que sí ha hecho el presidente Arévalo es, uno, detener esa persecución del Ejecutivo que les comentaba,
y por otro lado, sí se ha pronunciado públicamente y ha dicho que esos casos son persecución política, porque el caso de mi papá es uno y tenía unos objetivos muy específicos, que uno era castigarlo a él, dos, cerrar el periódico, y tercero, que es probablemente lo más importante, era mandarle un mensaje a todos los periodistas en Guatemala que hacer periodismo era un crimen y que podían perseguirlos a todos. Entonces eso se detuvo, pero tiene que seguir el proceso, y lo que sí creemos es que eventualmente el proceso va a continuar. Estos actores corruptos pues han ido perdiendo oxígeno, y también dentro de estos procesos en los que se han dedicado a retardar todo, eventualmente, que es justo lo que pasó la semana pasada, los casos llegan a otros jueces o tribunales. Claro. Y cuando llegan a jueces honestos, justos, imparciales, que hacen su trabajo apegado a la ley, pues ahí no puede haber ningún otro resultado que la absolución y la libertad de mi papá. Bueno, pues esperemos que se resuelva, y ojalá se resolviera para que él pudiera recibir este galardón, este premio a la excelencia Gabo 2024 que le va a entregar la Fundación Gabo en julio, es la ceremonia. Señor José Carlos Zamora, le agradecemos mucho que se haya tomado estos minutos con nosotros, con nuestra audiencia en Colombia, para explicar pues algo que va pasando de agache, que se vuelve parte del paisaje, pero que es muy grave. Se trata del director de un periódico, del fundador de un periódico, preso por unos cargos, pues como usted nos ha explicado, inventados en represalia a las investigaciones por corrupción que hizo durante el anterior gobierno del señor Giammattei. ¿Qué pase ahora durante el gobierno de Bernardo Arévalo? Pues está por verse si esos jueces que usted dice imparciales y que no son corruptos, pues llevan la investigación al término de probar la honestidad de su padre. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias, Claudia. Sí, Claudia, aquí es muy importante recordar pues todo ese entramado de corrupción que había en Guatemala, que inclusive se formó esa comisión externa que conocemos como la CICIG, que estuvo a cargo del actual ministro de Defensa, Iván Velázquez, precisamente porque no había garantías dentro del mismo sistema judicial, no había garantías para hacer la investigación de corrupción. Por eso, esto se lo pongo como ejemplo para ver pues el talante de este periodista, de José Rubén Zamora, que recibe el premio a la excelencia del premio Gabo, precisamente porque pues en unas condiciones donde la libertad de prensa pues estaba asfixiada y la corrupción se estaba comiendo al país, porque tenían esta comisión externa y todo, pues si él se atrevió, y mire lo que pasa, pues desde 2022 en la cárcel por todo un montaje. Claro, y es que el mensaje es pues muy contundente, porque si el aparato estatal es capaz de meter a la cárcel al director de un periódico, imagínense qué pueden pensar los periodistas que no son directores de un periódico, que no tienen tal vez pues el blindaje que puede llegar a tener una persona en ese nivel. Es una manera de mandar un mensaje para que los demás se autocensuren. Sí, claro, es que ese es el punto. No hay ningún incentivo para los jóvenes periodistas para salir a hacer periodismo, pues porque no hay garantía para la libertad de prensa. Es un caso verdaderamente triste, Claudia, y que esperábamos que la semana pasada fuera a cambiar. De verdad que nosotros en esa audiencia de la semana pasada estábamos esperando una buena noticia para que siquiera él pudiera recibir el premio Gabo, que ya va a ser próximamente, pero pues no fue así. Bueno, Ana Cristina, hay una noticia de un caso al que usted le ha hecho seguimiento. Fue capturado el director de Corpo Urabá. Recuérdele, por favor, a la audiencia los antecedentes. Sí, recordemos el caso del que habíamos hablado hace unos pocos días. Se refería al abuso de una menor que se dio a una menor de edad que se dio el 11 de mayo en el Hotel Milla de Oro de Apartadó, cuyo servicio fue suspendido temporalmente. La persona que se tiene como presunto victimario es al señor Alexis Cuesta. Él es el director de la Corporación Autónoma de Urabá, Corpo Urabá, y esta mañana fue capturado. Me informan que él
él hoy fue a trabajar a Corpo Urabá, que a las 9, en apartado, a las 9 de la mañana salió de la oficina, dijo que pues salió de una reunión, salió de su oficina y nos acaban de informar que fue capturado. ¿Cuál es el problema que hay detrás? Este señor se supone que ese día, el día 11 de mayo, iba a llevar desde Apartadó hasta Carepa a una sobrina suya, menor de edad, y la llevó a este hotel donde le dio licor y abusó sexualmente de ella. Esa denuncia la hizo la madre de la niña, quien comunicó que el señor, que este director Alexis Cuesta, es tío de la menor, y pues en ese sentido por eso no publicamos ni el nombre de la menor ni de la mamá para protegerlas, y pues no se había dado todavía la captura, pero ya pues digamos se había ido a sellar el hotel, pues hacer este sellamiento parcial del hotel, etcétera, y pues no hubo una serie de pronunciamientos, por ejemplo de la personería. Corpo Urabá pues tuvo un pronunciamiento completamente tibio, esperamos que por Corpo Urabá se pronuncie con toda la contundencia, lo mismo que la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia, el gobernador de Antioquia, porque esto es gravísimo. Una persona con un cargo de estos, un funcionario público acusado y ya capturado por las autoridades por abuso de una menor de edad. Bueno, por lo menos más rápido de lo que esto hubiera pasado en otras épocas, Ana Cristina. Eso también hay que destacarlo. Son las 12 y 51 minutos. Estoy con que las 10, no, ya son las 12 y 51 minutos. Gonzalo, usted trae hoy uno de sus estudios famosos que me preocupa muchísimo. ¿Cómo así que los perros huelen a maldad? No es que los perros huelen a maldad. No. Los perros pueden oler la maldad. Pueden definir si un hombre, mujer. Pero eso sí no había que hacer un estudio para eso. Eso sí no había que hacer un estudio para eso. No, señora, dígame, sáqueme un estudio y dígame cuándo se ha hecho eso. No, yo no sé cuándo. Un estudio. Lo que le digo es que no había que hacer un estudio, porque si uno tiene un perro en la casa, cuando uno abre la puerta, dependiendo del comportamiento del perro, uno sabe si la persona que está llegando a la casa es buena gente o es mala gente. Eso es ganas de botar la plata, decía mi abuela. Sí. Hacer un estudio sobre eso es ganas de botar la plata. Le hago una consulta, Oscar Montes. ¿A usted le ladra un perro? ¿Usted se considera que es una persona mala? No, a mí nunca me va a ladrar un perro porque yo soy buena persona. Ay, entonces, Dios. A mí nunca me va a ladrar un perro. Es que para eso no se requiere un estudio. El cándido Oscar Montes. Pues le cuento algo. En la Universidad de Tokio, señora Claudia, al parecer los japoneses, que no tienen mucho que hacer, sí le ven sentido a ese estudio. E hicieron el primer estudio para encontrar si los perros pueden detectar a las personas malas y buenas. Y se basaron en dos ejercicios, por llamarlo así. El primero, o este experimento, el primero de ellos era el siguiente. Ponían a los perros ante dos personas. Estas personas tenían como un potecito de comida. Uno estaba lleno y el otro estaba vacío. Al repetir el procedimiento de mostrarle el potecito de la taza de comida, uno con alimento y otro sin alimento, los perros podrían recordar quién había engañado al perro. Eso quiere decir, el animal podía recordar si Gonzalo, por ejemplo, era el que tenía la taza vacía, era el que lo había engañado. Entonces, de alguna otra forma, el perro ignoraba a Gonzalo. Ese es el ejercicio número 1. Y el ejercicio número 2 tiene que ver con la amabilidad. Ponían a personas a tratar bien al perro, a hacerle cariños, mientras que quienes eran desagradables con el animal, ignorándolos, gritándole, tal vez dándole un golpecito, pues los perros de alguna u otra forma también lo ignoraban. Y esto, lo que dice la Universidad de Tokio, es que nunca se había hecho un experimento de tal magnitud para saber si el animal, el can, podría de alguna u otra forma definir si alguien es bueno o alguien es malo, y si esa persona es mala, la ignoraban y se iban con el bueno. Yo creo que es como más bien el sexto sentido de los perros, pero vuelvo y digo, no había que hacer un estudio para eso. Es que la mejor manera, las mujeres tenemos nuestro sexto sentido, en eso somos caninas, si se quiere. Uno huele eso también. Los hombres pues se pueden acompañar de un perro y el perro hace ese trabajo, ese sexto sentido.
Mire, Claudia, Claudia Oyentes, ayer hubo pues estuve en algo muy, muy triste, pero también muy lindo, y fue que le aplicaron la eutanasia a la perrita de una amiga, una perrita divina, llevaba 15 años con ella, y una de las personas que estaba ahí dijo algo muy lindo, decía, ¿por qué viven tan poquito los perros? Porque los perros nacen sabiendo amar. A los humanos nos toma la vida aprender a amar bien, mientras los perros nacen sabiendo amar. Happy ayer, que Happy fue la perrita que pues pusieron a dormir, estaba supremamente enferma y era pues tenía una habilidad de reconocer la bondad de eso que nos está diciendo, este estudio que nos está diciendo Gonzalo es un poquito un gracias Farid, porque es que de verdad que los perros tienen una habilidad distinta y tienen como una predisposición a reconocer la bondad inclusive de los perros bravos. A veces usted se da cuenta cuando sale a caminar y de las fincas salen perros bravos, salen, pero si se dan cuenta que es alguien que no, pues que no tiene ninguna mala intención, dejan de ladrar o se devuelven. Entonces creo que ese es un estudio pues muy bonito, pero que dice lo que ya sabemos. Hugo Mario está que se habla, yo lo veo ahí que cada rato, yo no sé si usted es perruno o no es perruno, Hugo Mario, pero no sé si está de acuerdo conmigo en que ese estudio sobraba. No, totalmente, Claudia, sobra. Los perros tienen gran capacidad para detectar la maldad, por eso los utilizan para seguridad, entre otras cosas, ¿no? El perro no es de gratis que sea utilizado, aunque muchos se oponen a eso, para temas de seguridad corporativa y residencial. Detectan cuando alguien está en capacidad de hacer el mal y por eso los utilizan para esos fines, Claudia. Pero también es porque los perros que utilizan para eso es porque los han entrenado para detectar, por ejemplo, si hay narcóticos o cosas pues, que no se deban entrar, o explosivos, exacto. Sí, por eso, pero tienen, digamos, la capacidad, el talento para, digamos, para ese tipo de labores. Le hago una pregunta. Cuando usted dice que no hacía falta hacer un ejercicio de tal magnitud, ¿cómo usted me explica que un narcotraficante puede tener un perro y no pasa absolutamente nada? Y el narcotraficante es una persona mala, ¿no? O llena de maldad. Pero no, pero lo que pasa es que si ya lo crió, exacto. Okay. Pero no con el perro. Es que los perros lo compró desde son aquellas personas que no los quieren, claro, por supuesto. Lo compró desde chiquito y le puso cadena de oro y todo eso, pues el perrito quiere al amo, así sea narco. Pero bueno, gracias por el estudio, Gonzalo, en todo caso, muy amable para recordarnos que los perros son la maravilla. A usted tampoco lo van a llevar a Sobancaria, aquí solamente va a ir Camila, pero no sé si Lucas tiene ya la lista de las otras mujeres con las que Camila va a estar hablando. Ya nos dijo María Lorena Gutiérrez y la presidenta del Citibank. ¿Quién es más? No, le quedo debiendo el dato porque tampoco le puedo dañar la sorpresa a Sobancaria, Claudia. Ay, sí, perdón. Entonces, ahí le conté un pedacito, pero tampoco todo. Bueno, pero entonces, ¿cómo va a ser la cosa? Esta convención bancaria es en los primeros días de 5, 6 y 7 de junio, es decir, ya dentro de 15 días, un poquito más. Esto es en Cartagena y la gente pues se puede inscribir porque es el evento más importante del sistema financiero colombiano. Sí, señor. Obviamente pues van a estar hablando de todos los temas pertinentes a la banca en este momento, no solamente en Colombia, sino pues regionalmente. Sí. Así que hay que asistir y hay que estar allá viendo Banqueras con Camila Zuluaga y además ponerse al día en las plataformas con las banqueras que ya Camila ha entrevistado. Recuérdenos, Lucas, cómo es que se pone la gente al día con esto. Claudia, esto es muy fácil. Hay 3 formas de hacerlo. La primera, en la página web boombox.com. Ustedes ingresan a través de su navegador y ahí en este momento, cuando entren, el primer pantallazo que van a encontrar es Banqueras. Hacen clic y, como le digo, hay más de 23 episodios en este momento con las personas y las mujeres más importantes de la industria financiera en el país. La segunda es a través de su plataforma de audio favorita, Spotify, Deezer o la plataforma que ustedes utilicen para escuchar podcast, ahí también está. O la otra es a través de YouTube, porque este es un video podcast, es decir, también puede ver además de escuchar. Bueno, pues con esta información terminamos. Son las 12:58 del mediodía. Muchas gracias por acompañarnos en Mañanas Blue. Mañana nos volvemos a encontrar, pero ustedes conectaditos con Blue Radio, porque vienen ya nuestros compañeros de Meridiano Blue. Hoy en Blue Radio. Hola, mis amigos.
Orar es meterse en el corazón de Dios. Sí, es estar en ese lugar seguro en el que podemos ser, sin miedos, sin prejuicios, en el que podemos expresarnos libremente y en el que recibimos la fuerza y la ayuda para seguir adelante. Cualquiera sea tu experiencia religiosa, no importa, vive momentos espirituales que te hagan sentir esa paz, esa serenidad que se requiere para ser feliz. Yo todos los días, con la práctica del oracional El Man está vivo, busco encontrar esa serenidad para vencer mis dificultades. Las historias, las primicias, los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue. Con Ricardo Ospina, Silvia Patiño y Octavio Sazo. Es la 1:00 en punto. Es un gusto seguir con ustedes. Gracias por acompañarnos.